Muy buenas noches, estimados colegas y público en general. Soy el ingeniero CIP Henry Giovanni Valle Reyes, directivo secretario del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, que a nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinau, de la Junta Directiva y del mío propio, le doy la más cordial bienvenida a los webinars en marco de la campaña solidaria en apoyo a los colegas del capítulo que se encuentran con COVID-19, por iniciativa de nuestro decano del CEDE Lima, ingeniero CIP Oscar Rafael Anyosa, y del presidente del capítulo, ingeniero CIP Luis Acuña Pinau. En esta noche inauguramos nuestra rueda de actividades con el primer webinar de la campaña de solidaridad COVID-19, denominado RSE-19, la nanotecnología contra el SARS-CoV-2, que estará a cargo del señor Edgar Pava Monsalve, quien es desarrollador de inteligencia empresarial con más de 36 años de experiencia en los segmentos industrial, minero, construcción y de consumo masivo. Asimismo, es representante de las empresas Multinsa, Vitelsa y ProColombia. En ello, dejo en el uso de la palabra al señor Edgar Pava para su respectiva exposición. Adelante, señor Edgar, lo escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy amable ingeniero Henry Valle. Buenas noches, un cordial saludo con todos los presentes. Les saluda Edgar Pava, representante de Multinsa en Perú. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Alessandra Rueda y la licenciada Derly Aldana. Nuestro agradecimiento al Colegio de Ingenieros del Perú por esta valiosa oportunidad. Esta noche hablaremos sobre la herramienta nanotecnológica contra el COVID-19. Primero, sí quisiera que nos conozcan un poco, ¿no? Multinsa, multiservicio de ingeniería, tiene 27 años de existencia en Colombia, ¿no? Se encuentra ubicada en Barrancabermeja. Esta es una zona netamente petrolera. Somos una empresa cuyo ADN es la investigación y desarrollo, siempre enfocados con el cuidado del medio ambiente. Desarrollos basados en la nanotecnología. Contamos con 4 unidades de negocio en el sector de hidrocarburos, minería, industria y hogar. La mayoría de nuestros productos son 100% biodegradables. Nuestra experiencia. Bueno, como experiencia, pues, la verdad tendríamos que tener otra reunión, pero porque con 27 años tengo mucho por contarles, pero voy a contarles un par de logros bastante interesantes para Multinsa, que son, en los últimos 14 años se logró recuperar 500.000 toneladas de CO2. Este era un pasivo ambiental de la refinería de Ecopetrol. Fue un proyecto bastante ambicioso, muy técnico, con bastante éxito. Hasta el día de hoy seguimos trabajando con ellos y obviamente esto es un beneficio para todo Colombia con el tema ambiental. Perdón, quería comentarles también que tenemos presencia en las principales minas de cielo abierto de Colombia. ¿Qué hacemos en estas minas? Vuelvo y repito, me van a escuchar hablar siempre del cuidado del medio ambiente porque es un tema muy importante en la actualidad. Nosotros mitigamos el polvo en la vía de acarreo utilizando una resina vegetal que es 100% biodegradable. Este producto es el DL10. ¿Qué logramos? Una mayor humectación del suelo y aglomeración de las partículas livianas. Con una mayor compactación del suelo, logramos de manera natural un suelo apropiado para el trabajo de acarreo. Lo más importante, sin contaminación en el suelo ni en el ambiente. Y sin parar la operación minera, que esto es muy importante, no paramos la operación minera, tiene ahorros bastante considerables de agua y equipo de trabajo. También les comento que como plan de expansión internacional de Multinsa, hace 5 años participamos en una licitación en Minera Yanacocha, ¿no? Del grupo Newmont. Esta mina se encuentra en Cajamarca, Perú, con nuestro producto DL10. Después de una serie de procesos, tanto en laboratorio como de campo, pues, y con la bendición de Dios, logramos entrar con nuestro producto a Yanacocha. Hasta el día de hoy, estamos trabajando con ellos
Es más, en estos momentos hay un envío que ya viene en camino para Perú. También quería comentarles, para que más o menos tengan una idea, cuál es la dimensión, el tamaño, el profesionalismo de Multinsa. Estamos o participamos en una licitación de otra mina. No voy a dar el nombre porque estamos en, todavía no hemos cerrado, pero sí les puedo decir que es una mina de cobre. Invitaron a 60 empresas, tanto nacionales como internacionales, y al día de hoy estamos nosotros ahí. Somos los únicos que quedamos en carrera. Bueno, como ustedes, como les he comentado, ¿no? Siempre todo enfocado con el cuidado y protección del medio ambiente. Bueno, entonces vamos a entrar al tema que nos trae el día de hoy, que es el RSE-19, un virusía nanotecnológico. Quiero comentarles como antecedentes que este proyecto se realizó con el apoyo y acompañamiento de la Universidad de los Andes. Este producto tiene un valor agregado muy importante, que es el efecto residual. El efecto residual de 72 horas, ya comprobado, ¿no? ¿Cómo se logra? Se crea una película estable, nanotecnológica, fácil y seguro de aplicar. Además, estos productos también se han estado vendiendo en el canal tradicional, en la venta horizontal, han llegado al hogar y este producto lo ha estado manejando las amas de casa sin ningún problema. También lo puede manejar personal de limpieza y la aplicación de forma manual, y también hay un sistema de nebulización. ¿Qué se hace? Se adhiere a todo tipo de superficies, como vidrio, cuero, madera, aluminio, telas, entre otros. Otra propiedad importante, que es un producto medible. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en la parte, digamos, comercial o promovemos productos, pues hay muchas veces hay temas o productos que quedan un poco en el aire porque no se puede medir cuantitativamente. Este producto sí, este producto nosotros recogemos las muestras de campo, se llevan al laboratorio y es más, nos sometemos a las empresas, ¿no? Digamos, de ente regulador de cada país, de cada ciudad, para que hagan el análisis respectivo. Multinsa se puso una meta muy importante, que fue un trabajo en el transporte urbano masivo en Colombia, el Transmilenio. Este trabajo se realizó en Bogotá y Medellín. Ya en unos momentos, la doctora y la, y la licenciada nos van a hacer los comentarios, ¿no? Y los indicadores de este trabajo. La segmentación. Ustedes van a apreciar, o sea, le voy a comentar que es un producto muy versátil, se aplica a varios segmentos, que es la industria. En el área de salud podemos trabajarlo en hospitales tranquilamente, farmacias, centros de salud, entre otros. También se trabaja y se aplica perfectamente en la minería, ¿no? Por tema de cuidado del personal y de salud. En el transporte masivo urbano, transporte interprovincial, transporte aéreo, en el transporte aéreo también, en el transporte marítimo. Entonces, ustedes pueden ya ir entendiendo este tema de que es un producto muy versátil y muy amigable. Como no es comercial el tema, no vamos a hablar más de temas comerciales, pero sí les voy a comentar brevemente que vienen las presentaciones de 500 mililitros, de 1 galón, 5 galones, 55 galones. La dosificación es un producto bastante rendidor. Entonces, también le voy a comentar. Nosotros lo aplicamos de la siguiente manera. En 10 litros de agua, es 1 en 10. En 10 litros de agua le aplicamos 1 litro del RS19, ¿no? Digamos, una mezcla natural, homogénea, y ya está el producto listo para aplicar. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros al final de esta presentación? Que ustedes tengan esta herramienta para que la puedan utilizar en el momento que ustedes estimen conveniente. Mi humilde opinión, o nuestra humilde opinión, es que ya es el momento, y estamos muy agradecidos con el Colegio de Ingenieros del Perú, como reitero,
por tener esta oportunidad, esta plataforma y dar a conocer este producto que estamos completamente seguros que va a ser de mucha utilidad para todos nuestros hermanos peruanos, ¿no? A nivel nacional. Entonces, cualquier cosa pueden contar con nuestra asesoría y con nuestro apoyo, tanto de la persona que les está hablando como todo el equipo de Multinsa. Muchas gracias y por el momento eso sería. Sigo en línea, sigo atento a la reunión y muchas gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, señor Edgar Pava, por su presentación. Antes de leer el currículum de la doctora, voy a proceder también a recomendarles a los colegas que pueden formular y participantes que pueden formular sus preguntas a través del chat, ¿no?, del Zoom, que justamente tenemos habilitado en estos momentos, ¿no? Más sin decir de ello, voy a proceder a presentar a la siguiente expositora, que en este caso es la doctora Alexandra Rueda Esteban, quien es bióloga y microbióloga, la cual posee una maestría en ciencias biomédicas, con énfasis en bioquímica de toxinas. También tiene una maestría en ciencias biológicas, con énfasis en genética avanzada. Es doctorada en ciencias con énfasis en bioquímica, ecología y evolución, con más de 11 años de experiencia en investigación aplicada, y es fundadora y directora científica del Centro de Investigación Aplicada Biosphere en Colombia. Dicho esto, doy el pase a la doctora Alexandra Rueda Esteban para que proceda a su exposición. Buenas noches, doctora Alexandra. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, ingeniero Henry, muchas gracias. Pero creo que va a comenzar la doctora Derly la exposición. Adelante, licenciada Derly, le escuchamos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, encantada, de verdad que a los invitados por estar participando en este evento. Creo que de alguna de las cosas en las cuales sí es importante pensar siempre en los procesos en los cuales están marcados, en este caso en esta campaña de solidaridad, ¿cierto? Abarcando el tema del RCE-19 y focalizado desde un punto determinado. Entonces, de acuerdo a esto, les voy a compartir la presentación. Doctor Henry, pero si puedes también, porfis, ayudándome a presentar a la doctora Rocío. Claro que sí, doctora. Lo voy a justamente a presentar. Antes de ello, si me permite, doctora Derly, quiero precisar también para conocimiento de los presentes. La licenciada Derly Aldana Ahumada es doctoranda en educación, es magíster en ciencias de la educación, especialista en alta gerencia y es psicóloga de profesión, con experiencia en diseño, ejecución y evaluación de planes y estrategias de formación y capacitación, inducción de compañía, manejo de indicadores y elaboración de informes. Dicho esto, dejo en el uso la palabra a la licenciada Derly Aldana Ahumada para que haga uso de la palabra en la exposición correspondiente. Adelante, licenciada, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, y ahí nosotros pensamos siempre como al poder decir por qué estructuramos y conversamos directamente con Alexandra, ¿cierto? Este tema de los puntos para poder intervenir. Entonces aquí quería yo como retomar, y es el hecho de que Multinsa siempre nos ha mostrado esa importancia del gremio de los transportadores, ¿cierto? En nuestra sociedad. Pero en este caso yo quiero comentarles algo que es claro y preciso, y de alguna manera quiero que ustedes lo tengan en cuenta como valores agregados para el término del proceso del transporte público, ¿cierto? Entonces aquí vamos a revisar un poco, y es esa importancia que tiene para nosotros el transporte público, ¿sí? Entonces aquí yo les quiero decir algo, y es el hecho de que esto es un medio de transporte esencial, ¿cierto? Para la vida urbana y una alternativa más ecológica, que permite de alguna manera que las personas puedan movilizarse de un lado a otro. Pero en esto, ya sea por razones laborales o de esparcimiento, personales, entre otras, ¿sí? Pero aquí, ¿qué entraríamos nosotros? ¿Qué es lo más importante? Que es a un precio accesible. Es tal vez una de esas formas de transporte más utilizadas, pero nosotros pensamos que, en otras palabras, podríamos decir que estamos satisfaciendo unas necesidades que de alguna manera los usuarios tienen para ir de un punto a otro.
Aquí quiero contarles si es esa posibilidad de poder decir, hay mayor flexibilidad para adaptarse a esas necesidades del usuario y con un tiempo razonable, ¿sí? Ahí nosotros pensaríamos también y de qué manera podemos trabajarlo que sea eficiente, pero también de alguna manera aprovechando ese tiempo, ¿por qué no? Podemos decir nosotros hasta leer un buen libro o hablando con la persona que va al lado o haciendo una llamada a un ser querido, bueno, tantas cosas que nosotros a diario hacemos y utilizamos en esos tiempos, y que, de qué manera nosotros podamos generar esa construcción de interacción con el otro para poder abarcar esa posibilidad de cambio de estabilidad social. Si de esto nosotros podríamos decir, el salir de un espacio determinado a ciertas horas también es importante. Entonces, ¿cómo yo puedo ubicar esto de alguna manera, de esas posibilidades de negociar los horarios? Y esto si lo revisamos desde el desarrollo comercial, es fundamental porque empezamos a trabajar todo ese tema de competitividad como una actividad económica dentro de las poblaciones y de las regiones. Entonces, entraríamos nosotros a poder decir, esto incrementa la equidad social y territorial, pero también qué hacemos nosotros con esto y qué es el resultado para nuestra sociedad, es logrando de alguna manera una integración social que pueda favorecer, ¿sí?, el servicio de un país, en este caso para Perú, que es lo que nosotros también queremos focalizar en ese prospecto. Nuestros entornos nos definen y esto sí es importante como interpretarlo a grosso modo, porque todas nuestras casas, nuestras oficinas, los cafés, los diferentes transportes públicos con los que nosotros nos relacionamos día a día, están siempre proyectados, ¿sí?, a nuestra medida y de alguna manera hay veces fueron diseñados para nuestro acomodo. Entonces aquí ahora nuestra realidad no es la misma. Entonces a nosotros pensaríamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esta interacción con las personas, el hábito ha cambiado, pero adecuarse a esos tiempos de post-COVID-19, entraríamos nosotros a poder decir cómo podemos imponer diferentes medidas excepcionales. Entonces aquí en esto hay una incertidumbre, pensaría yo, una incertidumbre o inquietudes directamente de toda la gente que está en este proceso, pero hemos tenido el aporte y el desarrollo, en este caso de la ciencia y la innovación, ¿sí?, y que alcanza un máximo sentido, pero podríamos pensar cómo, en este caso con el RC19. ¿Sí? Esto nos está convirtiendo en uno de los elementos claves para tener esa tranquilidad y esa seguridad en nuestra sociedad. Y en su más amplio sentido, podríamos pensar de que todos los ciudadanos están trabajando en pro de un beneficio, las mismas entidades empresariales están contribuyendo para poder modificar esos prospectos. Pero, ¿qué es lo también determinante? Y quiero que lo focalicemos, y es que es esa viabilidad económica de nuestro país y lo que necesita nuestro futuro para basarse en el cuidado del otro. Este ejercicio que nosotros hacemos es trabajar de manera conjunta y el pensar en el otro nos lleva a dimensionar mejor para sentirnos más seguros. Nunca fue tan fácil llegar a este tejido empresarial. Si nos fijamos anteriormente no pasaba eso, siempre nos fijábamos, era en lo básico, ¿sí? Y ahora el comercio, el ciudadano ha estado repensando directamente en esos espacios de nuestros entornos. Entonces aquí este es el ejercicio que nosotros pretendemos, y es que podamos rediseñar de un modo holístico qué es lo que nosotros queremos, y en ese propio sentido, cómo es el diseño conductual de los diferentes usuarios están utilizando en sus espacios. Entonces, en este espacio es lo que nosotros estamos trabajando, y en el caso específico, en el gremio de los transportadores. En ese trabajo colaborativo se han planteado diferentes sugerencias, ¿sí?, y que han permitido de alguna manera el aprovechamiento de los recursos, y que de alguna manera también han pasado a identificarse en retos e iniciativas. Y es donde nosotros de alguna manera en las líneas de investigación que hemos construido o las diferentes entidades han construido han generado suficiente confianza a los usuarios, y de alguna manera también han pensado en mejorar la calidad de vida. El llegar a esto, podemos decir, bueno, ¿por qué es importante la desinfección? Si nosotros estamos teniendo ese enlace de lo anterior, pensaríamos de que es determinante cómo yo puedo contribuir y de qué manera. Entonces, el pensar en los diferentes medios de transporte se comprometen constantemente, ¿cierto? Pero para satisfacer a los mismos usuarios. Aquí pensaríamos también en un bien común, ¿sí? Pero siempre realizando una desinfección constante. ¿Cómo yo podría decir de que la importancia de la limpieza de alguna manera esté atada con la desinfección? Pero acá nosotros podríamos decir, bueno, y estas operaciones
cómo van dirigidas, a qué. Entonces aquí entraríamos nosotros a decir, y más adelante Alexandra nos va a contar un poco acerca de cómo nosotros podemos combatir la proliferación de esos microorganismos que pueden contaminar y de alguna manera pueden causar deterioro de uno mismo, sabiendo que nosotros podemos controlar esos procesos en los cuales de alguna manera la ciencia y la tecnología lo están haciendo. Sin embargo, la desinfección de los diferentes espacios, sobre todo en el ámbito de los espacios públicos, se ha convertido de alguna manera en algo prioritario para combatir nuevamente y reiniciar la nueva normalidad. Pero aquí empezaríamos nosotros a poder decir, esas soluciones de desinfectar contribuyen de alguna manera, y lo hemos visto porque ha aumentado en ciertos momentos de la vida de los seres humanos a nivel no solamente nacional, sino internacional, ha aumentado el nivel de resiliencia. Entonces, de las personas. Entonces uno podría pensar, ¿por qué razón? Porque ya se ganan confianza, entran a generar actitudes positivas en sus comportamientos, en sus hábitos de comportamiento, y de alguna manera eso nos ha permitido como poder decir esos factores claves que han dado como esa viabilidad a las actividades económicas y sociales en estos tiempos difíciles. Entonces todos estos comportamientos nos han permitido poder modificarlo y sentirnos como más seguros en lo que se está haciendo, pero todo de acuerdo a algo que nosotros estamos utilizando diariamente, y son esos hábitos de cuidado. Entonces en este caso la limpieza y la desinfección misma. El hecho de desinfectar, y es algo tan técnico, ¿sí? Pero de alguna manera esto nos permitiría decir de que la eliminación de estos microorganismos nos llevaría a una manera de evitar este desarrollo, ¿sí? Y en esto, ¿qué pasaría? Nosotros de alguna manera nosotros podemos tener el control de que se propaguen esas enfermedades o esas infecciones, que puedan aumentar de alguna manera al no tener ese control. Entonces aquí podemos nosotros decir cómo yo puedo asumir el poder eliminar esas sustancias y de qué manera las condiciones las podamos nosotros controlar desde las instituciones. Entonces, y más cuando afecta a la salud del ser humano. Ahí es donde podríamos decir nosotros cómo lo podemos trabajar y de qué manera. Entonces, en esto pensamos nosotros a qué beneficios lleva el manejo de la desinfección en el transporte público. Si nosotros revisamos esto, se invita a que en todo el círculo social, cada uno de los seres humanos que compone esta sociedad, pueda generar un interés generalizado, pero pensando siempre en los beneficios de la desinfección. ¿Cómo nosotros podríamos llevarlo a tratar? Entonces, donde sea una medida de seguridad que pueda evitar la expansión del COVID-19, ¿sí? Que eso es lo que acontece en la realidad actual. No más, y no es algo de este sector de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, se pueden crear diferentes buenos hábitos de limpieza, de desinfección, y eso entre el mismo ser humano nos permite minimizar los riesgos de contaminación. Entonces, ahí entraríamos nosotros a decir cómo los usuarios o pasajeros permiten que de estas mismas condiciones en las cuales yo me pueda sentir segura y me pueda sentir tranquila en un espacio determinado. Puede que nosotros nos seamos capaces de generar diferentes alternativas para el usuario, pero ¿qué es lo factible que nosotros podamos implementarlos en las diferentes empresas? Y a unos costos razonables, que eso es lo que nosotros también pensamos, y cada vez de que se pueda generar ciencia o innovación, nos permita decir, bueno, cómo lo pueden implementar las diferentes instituciones, pero también a un costo que se pueda ser accesible al mismo, ¿sí? En esos espacios públicos necesitamos tener control de varias áreas, ¿sí? Entonces, en este caso, los suelos, las puertas, las ventanas, entre otros elementos pasivos que están implícitos en el medio de transporte y que constantemente tienen contacto directo con las personas. Entonces, aquí podríamos nosotros considerarlos como unos factores que necesitamos generarles confianza y seguridad a la misma para que los mismos usuarios puedan sentirse en llegar sin ningún miedo alguno. Una vez que se implementen todas estas estrategias de desinfección, nos va a permitir como tener esa confianza y más alta de alguna manera, y que pueda ser útil no solamente para la vida del ser humano, sino que también hay una eficiencia directamente en los vehículos. Entonces uno pensaría, ¿también hay un cuidado en los vehículos? Sí, por la sencilla razón de que nosotros también le estamos generando una limpieza, una desinfección, estamos teniendo control de alguna manera en esas bases, en esas superficies, en las cuales a largo plazo podría aumentar
la eficiencia de las diferentes superficies de los vehículos, ¿cierto? Y pensaría que de alguna manera eso nos ha hecho trabajar constantemente, y de qué manera nosotros podríamos decir que es fundamental que todo el equipo de trabajo de una institución vaya encaminado a un beneficio común. En este ejercicio de poder decir cómo nosotros nos podemos beneficiar, no solamente es dando también esa calidad del servicio, sino también el pensar cómo yo puedo diversificar todos los procesos para mejorar. Esa seguridad, esa forma de poder interactuar directamente y teniendo ese control y esa reducción en todos nuestros usuarios, va a permitir como lograr el resultado final, y es poder decir, me siento tranquila y voy a consumir, o tranquilo y voy a utilizar este medio de transporte. Pero necesitamos generar esa pauta o esa iniciativa de limpieza, de desinfección, y qué mejor que podamos decir, contamos con unos productos de innovación que están certificados, que están aprobados, que están avalados directamente por las entidades nacionales, y que la podemos utilizar sin ningún inconveniente para beneficio propio y del otro. Entonces, esto nos permite, y es el ejercicio al cual nosotros lo queremos socializar. Queremos que nos sintamos seguros de que esa posibilidad de que tenemos nosotros como entidad, en este caso el gremio del transporte, se pueda llevar a cabo sin ningún inconveniente alguno, pero sintiéndose seguro de lo que se puede disponer y de lo que se puede invertir en su momento para beneficio, ya sea a corto o a mediano o a largo plazo. Creo que hasta aquí intervengo. Muchas gracias, licenciada Derly Aldana Ahumada, por su exposición. Vamos a dar el pase a la doctora Alexandra Rueda Esteban para que dé la exposición correspondiente. Adelante, doctora Alexandra Rueda, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Uy. Ahora sí. Me avisan, porfa, cuando estén viendo la pantalla. ¿Listo? Ya la tenemos. Bueno, lo que dijo Rocío tiene mucho sentido, porque las empresas en este momento siguen viendo la desinfección como un gasto. Y el problema del coronavirus es que se hizo evidente que los microorganismos están aquí. Lo que pasa es que el coronavirus las hizo muy evidentes para las personas que no los notamos todos los días. Pero ¿qué es lo que pasa? Los microorganismos han estado aquí y han producido enfermedades muy graves en las personas desde hace muchísimo tiempo. Y ya hay muchos estudios, incluso hay estudios tan antiguos como el 1990, que demuestran que esos microorganismos se transmiten dentro de los sistemas de transporte, ya sean sistemas de transporte públicos, escolares, o los sistemas de transporte, por ejemplo, especiales. Aquí estoy mostrando un poco los estudios que se han encontrado, por ejemplo, de diferentes microorganismos que se han transmitido en sistemas de transporte. Aquí estamos viendo desde bacterias como la bacteria de la tuberculosis, Staphylococcus aureus, como los virus, como el coronavirus, por ejemplo, que se ha encontrado también que se transmite por dentro del sistema de transporte. Entonces, el coronavirus lo que está haciendo en este momento es abrirnos los ojos a todo este mundo invisible, y lo está volviendo visible para las personas, porque el problema de los microorganismos es que no se ven. Entonces, realmente no se siente esa necesidad de la importancia de la desinfección en un sistema como los sistemas de transporte, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo. Este es un ejemplo de los microorganismos que hay. Aquí estamos viendo bacterias, virus, hongos y protozoos. Esto es lo que se está volviendo visible, que técnicamente no se ve, pero ya por todo el avance de la tecnología nosotros ya estamos conociendo cómo se comportan y cómo los podemos eliminar. El problema en este momento es que se están volviendo resistentes a los antibióticos, y ha llegado el punto en el que los pacientes infectados en un hospital por alguno de estos microorganismos tienen una cepa que es resistente a todos los antibióticos, y el único tratamiento que hay es tan tóxico que la persona se puede morir o por el tratamiento o por el microorganismo. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar, que estos microorganismos sigan evolucionando, y la única manera en la que podemos lograrlo es aumentando los protocolos de desinfección para poder eliminar esa tasa de transmisión que hay en las personas.
Eso se logra con los protocolos de bioseguridad. Esos protocolos de bioseguridad fueron diseñados para el sistema de salud, para evitar que los pacientes infectaran al personal de salud que los estaban tratando. Y comenzaron a ser regulados cuando apareció el VIH, para que el personal de salud no se infectara con el virus, antes que se pensaba que el virus se transmitía por contacto y no solamente por sangre. En este momento los protocolos de bioseguridad, como les contaba, están siendo extendidos a todos los sectores económicos, porque los microorganismos están presentes en todos los sectores económicos, y a medida que aumenta la transmisión persona a persona, está aumentando la resistencia de esos microorganismos tanto a los tratamientos, a los diferentes fármacos, como a los diferentes desinfectantes que ya se encuentran en el mercado. Es por eso que los desinfectantes, por ejemplo, que se necesitan y se requieren en un hospital, tienen que ser muy fuertes y son muy diferentes a los desinfectantes que se utilizan dentro del hogar. Pero estos protocolos de bioseguridad tienen que estar dirigidos a los microorganismos que estamos combatiendo. Si nosotros no conocemos qué microorganismos están en nuestro sector específico, no podemos definir un protocolo de bioseguridad. Y si no definimos un protocolo de bioseguridad, no sabemos qué desinfectante se ajusta a los requerimientos de mi sector. Entonces, siempre los protocolos de bioseguridad van a ser el primer paso para los procesos de desinfección. Y un protocolo de bioseguridad no significa que se escriba un manual. Es simplemente tener los pasos que yo debo seguir para realizar una desinfección de manera correcta, claros, y que todo el personal que va a realizar esa desinfección lo entienda. Entonces, por ejemplo, si estoy desinfectando una cafetería, que el personal entienda que la desinfección de las mesas se debe realizar cada vez que hay un cambio en los clientes, o que el personal de la cocina sepa que las mesas en donde se prepara la comida tienen que estar completamente desinfectadas y estériles para que no haya una transmisión hacia las personas que van a ir a comer al restaurante. No tiene que ser un manual que está escrito, pero tiene que existir un protocolo de bioseguridad incluso dentro de nuestros hogares, y eso es lo que se volvió evidente ahorita con la aparición del coronavirus. Estos protocolos de bioseguridad, como les contaba, tienen que ser enfocados en el sector específico. Entonces, por ejemplo, en el sector industrial tiene que haber entonces reglamentación sobre el contacto que tiene el personal dentro de la planta. Tiene que haber limpieza y desinfección de superficies y de los implementos que ellos manejan. Entonces, supongamos, hay una planta en donde el uso de cascos de protección es obligatorio. Y esos cascos no pertenecen a una persona como tal, sino que quedan guardados en un locker y son de uso general. Por la tarde las personas salen, dejan el casco en el locker, y por la mañana llegan y cogen el primer casco que encuentran. Si hay una persona que tenga una infección por un microorganismo, el casco va a quedar contaminado. Si yo no hago procesos de desinfección, la siguiente persona que lo tome se va a contagiar, y de esa manera yo estoy promoviendo esa infección y esas patologías que se pueden presentar en el personal dentro de mi empresa. Y aquí hay algo súper importante que todas las empresas tienen que comenzar a mirar, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los efectos ambientales que tienen las petroleras y las mineras. Es muchísimo más barato evitar que mitigar. Entonces pasa lo mismo aquí. ¿Cuánto le cuesta a una empresa una persona que se infecte con algún microorganismo, que tiene que estar hospitalizada y que además son patologías graves, mientras que el proceso de desinfección tiene un costo mucho más bajo y además protege a su personal y protege a todos los productos que están saliendo de su industria? En el sector transporte pasa exactamente lo mismo. Este es un sector un poco más complicado porque es confinado con personas que no se conocen, y por ejemplo el coronavirus tiene uno de los problemas más grandes de transmisión, porque el 80% de las personas infectadas con coronavirus no presentan síntomas y muy posiblemente nunca sepan que están infectadas. Eso significa que pueden haber personas dentro del bus que están transmitiendo el virus y nunca van a saber que tienen o tuvieron el virus, y muchas de las personas que están dentro del bus van a terminar hospitalizadas por fallas respiratorias. Eso significa que los procesos de desinfección que en este momento se requieren por el coronavirus y por cualquier otro microorganismo que se transmita por contacto tienen que ser muy estrictos y aplicados en todos los sectores económicos en este momento. Entonces, eso es lo que necesitamos que absolutamente todas las personas entiendan, que no es solamente la desinfección por coronavirus, porque el coronavirus básicamente se puede eliminar con cualquier desinfectante, pero se necesita la eliminación y la mitigación de la transmisión de todas estas enfermedades por contacto, porque cada vez se van a volver más severas, que fue lo mismo que pasó con el virus del coronavirus, que es un virus respiratorio. Bueno, aquí hay algo súper importante a tener en cuenta, y es la diferencia entre los procesos de limpieza y desinfección, que hay muchas personas que no conocen la diferencia.
Y son dos procesos completamente diferentes. La limpieza es remover la suciedad de la superficie, es un proceso mecánico. Esto nos ayuda a disminuir la carga microbiana, por eso es súper importante siempre tener los pisos pues, limpios, la superficie sin acumulación de materia orgánica. Porque el paso siguiente es la desinfección, que es la eliminación de todos los gérmenes o microorganismos que se encuentran sobre la superficie. Para este proceso, los desinfectantes que deben ser utilizados tienen que cumplir con los requerimientos que yo he definido en mi protocolo de bioseguridad. El desinfectante que yo voy a utilizar para un bus de sistema de transporte masivo no es el mismo desinfectante que voy a utilizar para la cocina de un restaurante, ni es el mismo desinfectante que voy a utilizar para un jardín infantil. Entonces, por eso es muy importante conocer los desinfectantes y mirar cuál cumple con lo que yo estoy definiendo en el protocolo de desinfección. Otra cosa importante cuando yo estoy escogiendo el desinfectante es que no todos los desinfectantes funcionan igual. Algunos desinfectantes comienzan a actuar a los 30 minutos, a los 30 segundos de aplicación, otros necesitan un tiempo más largo, entre 10 y media hora del tiempo de aplicación para poder ejercer su acción desinfectante. Y otra cosa muy importante que tienen los desinfectantes es que la mayoría no tiene efecto residual. Eso significa que cuando la superficie se seca, muchos desinfectantes ya dejan de funcionar y los microorganismos pueden volver a caer a la superficie si hay una persona contagiada que tuvo contacto con la superficie. Entonces, ¿qué desinfectantes hay en el mercado? El más conocido y el desinfectante universal es el hipoclorito de sodio. Todos lo conocemos, lo utilizamos en la casa, lo utilizan en el edificio donde vivimos. En todas partes se utiliza el hipoclorito de sodio. Pero hay muy pocas personas que leen la etiqueta del hipoclorito antes de usarlo y simplemente lo usan por la recomendación que reciben de otras personas, usualmente los papás. El hipoclorito no se puede utilizar cuando la superficie está sucia, porque disminuye el desempeño del desinfectante. Eso significa que cuando las personas lo mezclan en el balde con el limpiador, están haciendo que el desinfectante pierda el desempeño de desinfección. Es muy corrosivo, no se puede utilizar en superficies metálicas, produce decoloración de las superficies, es inestable frente a la luz y al calor, por eso vienen en envases opacos. Puede generar vapores tóxicos, por eso nos da irritación del sistema respiratorio cuando se utiliza el hipoclorito y además si se utiliza la concentración que no es adecuada puede generar quemaduras, ampollas o irritación, tanto en los ojos como en la piel. Hay muchísimos otros desinfectantes del mercado, aquí estoy nombrando algunos, por ejemplo para la desinfección del coronavirus cualquier desinfectante funciona, el coronavirus es un virus muy fácil de eliminar. Si utilizamos los desinfectantes de manera correcta, cualquier desinfectante que yo utilice para la eliminación específica del coronavirus me va a funcionar. Si yo ya quiero utilizarlo, por ejemplo, en una mesa de comidas donde yo sé que hay muchos otros microorganismos que me pueden contaminar, como por ejemplo la salmonela que viene del pollo crudo, necesito escoger un desinfectante que vaya un poquito más allá que los desinfectantes normales que funcionan para el coronavirus. ¿Cuál es realmente el problema que nosotros tenemos con el coronavirus y con muchos otros microorganismos? La residualidad de los desinfectantes, porque ahí nosotros dejamos completamente limpia la superficie, pero no hay ninguna residualidad del desinfectante que nos permita tener la confianza de que esa recolonización no se está presentando. Entonces ahí es cuando vienen los desinfectantes de acción residual, que son muy pocos, usualmente son mezclas de diferentes compuestos, y lo máximo que se puede encontrar en el mercado son 24 horas dependiendo de la calidad del producto. Entonces hay muchas personas que dicen que el amonio cuaternario tiene una residualidad de 8 horas, pero el amonio que tiene una residualidad de 8 horas es un amonio cuaternario específico. Y muchas personas utilizan cualquier amonio confiados en que tiene la residualidad de 8 horas sobre la superficie cuando no es cierto. Hay siempre que leer la etiqueta de los productos para saber si está cumpliendo o no con las expectativas que tenemos. ¿Qué es lo que la nanotecnología nos ha permitido hacer en toda la parte de desinfección y de mitigación de estos microorganismos? Se han desarrollado, la nanotecnología es la implementación de partículas a escala nanométrica o a escala molecular para algún producto de desarrollo en particular. Se han desarrollado, por ejemplo, nanopartículas de cobre y plata que se han puesto sobre telas o sobre diferentes materiales y tienen la capacidad de eliminar los microorganismos. ¿Cuál ha sido el problema de las nanopartículas cuando se utilizan en algo que tiene relación muy cercana con la piel o con las mucosas de las personas? Que esas partículas son tan pequeñas que pueden ingresar dentro de las células, pero se han utilizado para otro tipo de usos y han sido muy útiles.
También se han desarrollado las nanofibras de cobre, con esto ya se están desarrollando EPPs como los tapabocas y las batas quirúrgicas para los médicos. Tienen capacidad desinfectante por mucho tiempo porque estas nanofibras se pueden lavar y se pueden reutilizar varias veces y no pierden su capacidad desinfectante. ¿Cuál ha sido el problema? Que muchas personas presentan alergia al cobre, entonces no es un material que puedan utilizar todas las personas del mundo. También se han utilizado desinfectantes y fármacos con nanoencapsulación, pero volvemos al mismo problema de las nanopartículas. Esas nanopartículas tienen que ser de materiales que no sean tóxicos porque son tan pequeñas que pueden entrar directamente a las células. Igual, de esta forma también se han podido utilizar moléculas muy pequeñas como por ejemplo la estructura de los virus para usarse en tratamientos como la meningitis. Entonces voy a hablar de un caso que fue el primer acercamiento a la nanotecnología y microtecnología que hubo para creación de un fármaco. Cuando hay inflamación de las meninges del cerebro, que son las capitas que cubren el cerebro por protección, eso puede ser creado por muchas cosas, pero hay una bacteria que se llama Neisseria meningitidis que afecta a esas membranas y produce inflamación. Esa inflamación presiona el cerebro y puede haber daño cerebral si no se trata dentro de un tiempo estipulado. ¿Cuál es el problema? Que el cerebro, como es el centro de funcionamiento del cuerpo, está protegido por una barrera, se llama la barrera hematoencefálica, y los fármacos usualmente no pueden pasar por la barrera porque la barrera no deja que entre nada extraño al cerebro. Eso significa que los fármacos para tratar la bacteria no podían entrar al cerebro porque no podían pasar la barrera. ¿Qué fue lo que hicieron los científicos? Cogieron un virus, que el virus sí podía pasar la barrera, lo desocuparon y lo llenaron de antibiótico. Entonces, de esa manera iba un fármaco dirigido a las células del cerebro, utilizando algo que usualmente es malo para nosotros, modificándolo con tecnología para que funcionara para un tratamiento específico. Eso es lo que les estaba contando de los virus modificados. Pero entonces, ya sabiendo esto, es qué desinfectante debo usar, si debo utilizar uno con tecnología, sin tecnología. Si lo van a utilizar específicamente para el coronavirus, cualquier desinfectante les funciona, pero ustedes tienen que mirar la frecuencia de aplicación de ese desinfectante. Si van a utilizar alcohol, tienen que desinfectar cada vez que una persona toque la superficie o que haya algún contacto con la superficie para poder mitigar la transmisión del virus. El virus es muy fácil de eliminar, el problema es disminuir esa cantidad de infectados que hay por unidad de tiempo. Dependen también del método de aplicación, según lo que yo requiera en mi sector, hay ciertos métodos de aplicación que puedo utilizar o no puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, que son cubículos unidos uno al lado del otro, no puedo utilizar nebulización para desinfectar un cubículo porque va a haber un paciente en el cubículo de al lado. Entonces, dependiendo de lo que yo tenga en mi sector, tengo que identificar qué método de aplicación se ajusta y a partir de ahí revisar si el desinfectante que estoy mirando funciona con ese método de aplicación. También depende de los microorganismos que elimina. Si yo estoy intentando desinfectar un jardín infantil, los microorganismos que voy a encontrar pueden llegar a ser patógenos porque el rotavirus, por ejemplo, es muy común en los jardines infantiles, pero es mucho más fácil de eliminar que la bacteria de la tuberculosis, que se encuentra muy fácil en el entorno hospitalario. La bacteria de la tuberculosis es muy difícil de eliminar y requiere un desinfectante con una acción mucho más potente que el desinfectante que yo voy a necesitar para el jardín infantil. Aquí les vamos a mostrar entonces el RSE, que es un ejemplo práctico de la nanotecnología aplicada. Entonces voy a contarles un poquito de qué se trata. El RSE es un desinfectante biodegradable. Nosotros comenzamos a hacer la investigación con la Universidad de los Andes cuando apareció el coronavirus, pero no queríamos un desinfectante que fuera enfocado solamente en el coronavirus, sino queríamos un desinfectante que fuera de amplio espectro y funcionara contra bacterias, virus, hongos y protozoos. Y eso fue lo que nosotros creamos utilizando nanotecnología para el desarrollo de este desinfectante. En este desinfectante, las nanotecnologías a nivel molecular, nosotros no utilizamos nanopartículas, sino modificamos la estructura de los compuestos activos a nivel molecular. Estos son los componentes activos: amonio cuaternario y gluconato de clorhexidina modificada. El desinfectante tiene rápida acción y aquí hay dos cosas súper importantes. Yo les comentaba que los desinfectantes tienen dos tipos de acción: los de acción inmediata, que comienzan a actuar entre los 30 segundos y el minuto de aplicación, y los de acción residual, que usualmente se demoran un poquito más en ejercer esa acción desinfectante. El RSE lo que hace es formar una nanopelícula sobre la superficie, pega los compuestos activos sobre la superficie formando una capa invisible. Y esto
esto se logra después de la primera aplicación. Una vez yo apliqué el desinfectante, la primera aplicación se demora 10 minutos en eliminarme el 100% de los microorganismos de la superficie, pero la película ya queda establecida sobre la superficie. Eso significa que una vez yo vuelva a aplicar el desinfectante, ya no necesito esperar esos 10 minutos porque la película ya está ahí y me sigue ejerciendo la acción desinfectante. Yo simplemente estoy reforzando la acción desinfectante de esa película que ya está sobre la superficie. Hemos realizado pruebas de la permanencia de esta película sobre diferentes materiales, muchos materiales, todos los que ven en la superficie, y estas son las pruebas de permanencia que realizó la Universidad de los Andes como validación adicional. Nosotros tenemos 72 horas, pero las pruebas de validación nos permitieron observar hasta 120 horas de permanencia de la nanopelícula en diferentes materiales, excepto en acero inoxidable, donde tuvimos permanencia de 8 horas, que sigue siendo muy bueno para el acero inoxidable, que es uno de los materiales más difíciles que hay. Estas son las validaciones microbiológicas que tenemos hasta el momento. Tenemos la prueba específica de inactivación del SARS-CoV-2 y tenemos la prueba específica de inactivación de fagos. Eso significa que tenemos validación para la eliminación de los virus con envoltorio como el coronavirus y sin envoltorio como los fagos. Tenemos pruebas de eliminación para bacterias, hongos, levaduras y bacterias, mohos y levaduras, sí. Vemos aquí entonces que el tiempo de contacto necesario para la eliminación es de 5 a 10 minutos para lograr el 100% de eliminación y tiene capacidad bactericida. Vemos entonces también que las diluciones necesarias cambian dependiendo del microorganismo. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque en esa lista de microorganismos, que yo sé que muchos no reconocerán los nombres, hay microorganismos que se encuentran en el ambiente normalmente que pueden producir patogénesis y organismos que se encuentran en el ambiente intrahospitalario que son los microorganismos más difíciles de eliminar. Entonces yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahorita con el coronavirus han aumentado también las tasas de infección de neumonía, que esas son dadas por una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae, que está ahí en la tablita. Esa Klebsiella usualmente es resistente a los antibióticos, es muy difícil de eliminar y es muy dañina para el tejido pulmonar. Si se dan cuenta, la dilución para poderla eliminar, que es la MBC, es la más alta que hay. Eso significa que en el ambiente hospitalario el uso de este desinfectante se debería utilizar a una dilución menor que si yo lo voy a utilizar, por ejemplo, en el sistema de transporte masivo. En el sistema de transporte masivo llegarían más microorganismos a la superficie porque la tasa de intercambio de personal es mucho mayor, pero los microorganismos que llegan son mucho más fáciles de eliminar que los microorganismos que yo tengo en el ambiente hospitalario, que son usualmente muy difíciles de manejar. ¿Qué otras pruebas le hicimos al RSD19? Como nosotros estábamos modificando la estructura a nivel molecular, nos preocupaba que al modificar la molécula estuviéramos afectando el desempeño del desinfectante. Entonces hicimos pruebas con espectroscopía infrarrojo para mirar si la estructura y la función de las moléculas estaba siendo afectada por esos cambios moleculares que les estábamos haciendo. Y nos dimos cuenta que no, ni siquiera cuando la película está seca, después de media hora de aplicación, hay un cambio funcional en las moléculas. Eso significa que la nanotecnología que nosotros estamos haciendo adhiere las moléculas a la superficie y permite que ellas sigan ejerciendo su acción desinfectante con el paso del tiempo. También hicimos pruebas de cubrimiento, queríamos ver qué tan homogénea era la película que se formaba sobre la superficie, entonces hicimos microscopía óptica de fluorescencia y vemos en la izquierda la superficie sin película y a la derecha la superficie con película y vemos que la película es homogénea sobre la superficie a nivel microscópico, lo que significa que tenemos un cubrimiento completo de la superficie cuando se aplica el desinfectante. Estos son los resultados, los últimos resultados que recibimos de las validaciones del RSE y aquí estamos viendo dos bacterias, E. coli y Staphylococcus aureus. Las dos son bacterias de difícil eliminación, pero también se pueden encontrar en el ambiente. Y vemos que a las 72 horas hay un 99.9 de eliminación para las dos bacterias. ¿Qué fue lo que se hizo en este estudio? Se aplicó el desinfectante y se tomó la muestra en el tiempo cero. Luego se volvió a aplicar bacterias a las 12 horas y se tomó la muestra de nuevo para mirar cuántas bacterias se eliminaba sin volver a reaplicar el desinfectante. Se hizo lo mismo a las 24, 48 y 72 horas y vemos que aún a las 72 horas, habiendo aplicado el desinfectante solamente una vez al comienzo del experimento, seguimos eliminando el 99.9 de desinfección. Eso significa que la nanotecnología está funcionando y está cumpliendo con todos los objetivos para lo que fue diseñada, que fue para este desinfectante.
¿Cuáles son los métodos de uso de este desinfectante? Cuando fue creado, nosotros, lo que les contaba, no queríamos que fuera solamente un desinfectante para el coronavirus o que se centrara solamente en un sector. Este desinfectante es muy versátil, sirve para ser aplicado de cualquier manera, entonces puede ser aplicado por nebulización, por fumigadora, por aplicación directa, con trapito, con brilladora, con lo que ustedes necesiten según su protocolo. No tienen que modificar el protocolo ni de aplicación ni el protocolo de bioseguridad porque el desinfectante se ajusta. Lo único que se modifica es la dilución a la que hay que aplicarlo según el sector. Lo que les decía, el sector hospitalario tiene que utilizarlo más concentrado que el sector de sistema de transporte, y en un hogar se puede utilizar aún más diluido que lo que se utiliza en el sistema de transporte masivo. ¿Cuáles son las ventajas de este desinfectante? Primero, su alta residualidad. No hay ningún desinfectante en el mercado que cumpla con una residualidad con validaciones tan serias como las que les presenté de 72 horas. No es tóxico, no produce irritación de las vías aéreas porque no tiene compuestos volátiles. Todos los compuestos activos quedan pegados a la superficie. No tiene aroma. Esto ha sido uno de los problemas más grandes que hemos encontrado para la comercialización, porque cuando estamos hablando de desinfección, las personas asocian la desinfección con un olor muy fuerte, usualmente con el olor del hipoclorito de sodio. Entonces, si una persona entra a un baño público, por ejemplo, y el baño huele a hipoclorito, la persona entra con más confianza porque piensa que lo acaban de limpiar. Este desinfectante no tiene aroma precisamente porque está diseñado para cualquier tipo de sector, incluyendo el sector alimentos y el sector de empaques. Y además da la ventaja, por ejemplo, en el sector hospitalario, de poderse aplicar en la zona de urgencias, como les comentaba ahorita, sin tener que molestar o afectar el sistema respiratorio ni de la persona que lo está aplicando ni de los pacientes que están al lado. Entonces, esa cultura de desinfección que tenemos en este momento, en donde el olor a químicos fuertes está tan arraigado con la cultura de desinfección, tenemos que cambiarla. Esa es una gran ventaja que tiene el RSE. No huele a nada, parece que estuviéramos aplicando agua, sí, eso es cierto, pero esa es la ventaja que tiene el RSE. Se puede aplicar de cualquier manera y no afecta el sistema respiratorio de las personas. No es combustible, tiene amplio espectro, les acabo de mostrar todos los microorganismos que puede eliminar. Es en base a agua, significa que no necesitamos alcohol para diluirlo. Es biodegradable y no contiene fosfatos y se presenta en este momento como una alternativa al uso del hipoclorito de sodio, de amonios cuaternarios y de alcohol para los procesos de desinfección con un efecto a largo plazo. Otra cosa que tiene Multinsa con este desinfectante y que nos ha apoyado muchísimo la Universidad de los Andes son las pruebas de control de calidad. Yo les acabo de mostrar todas las validaciones en laboratorio, pero nosotros queríamos asegurarnos que esas validaciones se cumplían ya en el campo, en cada uno de los sectores que nosotros estábamos trabajando. Hemos hecho validaciones en sistemas de transporte masivo, hemos hecho validaciones en sistemas de transporte privado, como en los taxis o en los carros privados de transporte. Hemos hecho validaciones en el sector hospitalario, en el sector educativo, en universidades, y hemos tenido resultados muy valiosos y han demostrado el desempeño superior del RSE con respecto a los otros desinfectantes del mercado. El RSE entonces permite eliminar la carga inicial, que es la carga de microorganismos que ya está sobre la superficie, y además disminuye la recolonización, o sea, todos esos microorganismos que por sedimentación o por contacto vuelven a caer sobre la superficie, porque una vez se estabiliza la nanopelícula sobre la superficie, sigue realizando la desinfección. Reduce la carga microbiana que se sedimenta, ya lo mencioné. Puede ser utilizado en cualquier superficie, no es un desinfectante corrosivo, no va a afectar el color de las telas, no va a dañar la capacidad de absorción de los materiales, puede ser utilizado en cualquiera. Incluso tenemos permanencia en los materiales de protección personal médicos. Tenemos permanencia sobre los tapabocas y sobre las batas quirúrgicas que utilizan los médicos a nivel hospitalario. También tenemos entonces la prueba de que es útil en cualquier sector, simplemente hay que evaluar los protocolos de desinfección que están definidos para cada uno de los sectores y se ajusta la dilución a utilizar con el RSE. Puede ser utilizado a nivel intrahospitalario, a nivel de sistema de transporte privado, a nivel de sistema de transporte masivo, y va a funcionar de todas las maneras posibles. Muchas gracias, no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Alexandra Rueda Esteban, por su exposición.
No sé si algunos colegas tienen alguna consulta o participantes tienen alguna consulta a desarrollar. Encantado de poderlas resolver. Y en ello le agradecemos de antemano también a los colegas que están presentes y también a los señores y señoras expositoras que también nos han brindado la conferencia correspondiente. Sí, justamente hay un colega que justamente quiere hacer uso de la palabra o darle la consulta correspondiente. Adelante, ingeniero Héctor Ceballos León. Lo escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos a los señores de Colombia. Muchas gracias por traernos esta información necesaria en el día de hoy. Yo quiero hacer un pequeño comentario reforzando lo que se ha expuesto hoy día en la noche. Actualmente hay dos zonas importantes de infección que lastimosamente se están dando en los países. La primera es el transporte público y la segunda son los centros de trabajo. En nuestro país se ha establecido protocolo de bioseguridad sin tener sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por consiguiente, han construido un segundo piso sin primer piso. No sirve, todo queda en el papel. Y actualmente esa es realmente la gran ventaja que encuentra el coronavirus para seguir propagándose y generando cepas nuevas, cepas que complican el tratamiento de los futuros infectados. Y lógicamente esta pandemia, mientras más dure, la crisis económica se irá ahondando. Yo creo que lo que ustedes han traído hoy día es un paso hacia adelante en lo que es la tecnología de desinfección. Básicamente, y lo más importante, garantizar un producto casi inocuo al ser humano, no lograr que esa desinfección tenga una duración. Creo que ojalá que los participantes que tenemos hoy día en la noche, este mensaje lo sepan multiplicar y que este producto tenga la posibilidad en el Perú de ser aplicado en el transporte y especialmente en las zonas de trabajo, que es oficinas, centros de trabajo, etcétera, etcétera. Cosa muy simple, como antes lo han mencionado, los cascos de los visitantes, ¿no? Lastimosamente no se desinfectan y eso tranquilamente funciona como fómites para poder seguir transmitiendo el virus, bueno, y otras enfermedades que, dicho sea de paso, por descuido del sistema de salud, están comenzando a proliferar, lastimosamente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y dejo la palabra al ingeniero Henry Valle. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Héctor Ceballos León, quien es nuestro directivo de nuestro capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú, que han hecho uso de la palabra en su intervención correspondiente. Me hacen una consulta, estimados expositores, referente al RS-19. La consulta es cuán desarrollado está actualmente la solución que ustedes presentan, no solamente en la región correspondiente, sino también en el país, ¿no? ¿Qué expectativas o qué espectros de alcance tienen con respecto al producto en sí, ¿no? Dejo para la respuesta correspondiente a quienes deseen responder. Adelante, señoras, por favor, con la respuesta correspondiente. El RS ya terminó todas las validaciones. Lo que nosotros seguimos haciendo son los controles de calidad ya a nivel campo en diferentes sectores, pero ya está a nivel de comercialización. Ya terminamos el prototipo, terminamos las validaciones, ya tenemos el registro colombiano para la venta y ya está comercializándose. En este caso también sí me gustaría intervenir, y es que el tema de los procesos han sido muy significativos porque estamos certificados, estamos validados directamente por las diferentes instituciones que hacen ese protocolo de seguimiento a nivel nacional, que es también importante y que en eso nos hemos sentido muy seguros. Es el hecho de, porque están en los diferentes almacenes de cadena y que hemos logrado de que los diferentes hogares, instituciones ya tengan el producto, ¿sí? Entonces esto también nos ha permitido como solventar y apoyarnos más para poder lograr lo que contamos ahora a nivel nacional, es que estén en los diferentes puntos, ¿sí? Entonces creo que esto nos va a servir mucho para mostrar y qué mejor manera que sea un producto certificado, ¿sí? Sí, yo quisiera, perdón, termina. Ok, gracias. Bueno, yo quisiera complementar lo siguiente. Sí, definitivamente este es un tema de comportamiento del consumidor.
¿no? Ya la doctora Alexandra Rueda ya comentó, o sea, digamos, estamos acostumbrados a un tema del día a día, si, digamos, no encontramos el olor, no percibimos que no está limpio, entonces, básicamente es un tema de comportamiento del consumidor. Por lo tanto, nosotros estamos dirigidos al tema de la empresa, ¿no? Vamos a ver un tema de salud pública, ¿no? De salud pública, salud empresarial, ¿no? Y también habían comentado también, digamos, si lo vemos como un tema financiero, olvídese, o sea, este es un ejercicio financiero súper que te va a retribuir inmediatamente, o sea, digamos, yo le llamaría que es un producto autofinanciado, va a costo cero, me atrevo a decir que es costo cero, porque todos los problemas que puede traer un contagio, una contaminación y masiva en una empresa no tiene, digamos, el valor de lo que cuesta el producto. Entonces, simplemente es un tema de comportamiento del consumidor, pero no lo veamos de esa manera, veámoslo como un tema empresarial. Por eso sería bueno digamos, de que las empresas tomen un poco de conciencia. Nosotros podemos hacer algunas pruebas sin ningún problema, nos contactas, hacemos las pruebas y ustedes van a ver que todo lo que se ha expuesto en este momento es completamente medible, como yo digo, ¿no? O sea, esto es medible. El tema cuantitativo es un tema, el tema cualitativo es, pero nosotros nos sujetamos a todos los organismos de control, de regulación de Perú para que evalúen nuestro producto. Eso sería ingeniero Henry Bay. Muchas gracias, señor Edgar Fava, por su participación y también por el caso correspondiente. No sé si hay algunas consultas del público presente, colegas que también se encuentran conectados en estos momentos. Pueden formular las consultas correspondientes a las señoras y el señor Edgar presente para que pueda responder en estos momentos. Para lo cual los invito a que puedan hacerlo a través del chat del Zoom, ¿no? O en tal caso puedan levantar la mano para que los señores expositores puedan responder. Yo tengo una consulta, estimados señores, referente al tema que usted mencionaba con respecto a las normativas peruanas, como usted entenderá, ha habido ya algunas conversaciones previas con la Dirección General de Salud, que es la DIGESA, para la incursión del producto, de la solución en nuestro país. Si podría responder la interrogante, le agradecería bastante a cualquiera de ustedes. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo que le podría adelantar lo siguiente, y sí me gustaría que complemente la doctora Alexandra Rueda lo siguiente, ¿no? Nosotros ya tenemos unas certificaciones, una norma, e inclusive hemos averiguado unas homologaciones, ¿no? Por favor, doctora Alexandra, si usted nos puede complementar el tema. Sí, a nivel Latinoamérica nosotros ya tenemos el registro INVIMA, nos encontramos homologándolo a nivel de Perú y Ecuador en este momento. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, adelante, adelante. Sí, ingeniero Henry, adicional a eso, sí, he tenido algunas conversaciones y, digamos, por un tema de emergencia sanitaria, digamos, de haber algún requerimiento, ¿no? Definitivamente, nosotros tenemos todas las armas y las herramientas para que el producto llegue, pues, lo más pronto posible, ¿no? Entonces, porque, digamos, ahorita, digamos, un tema de la norma, de las leyes, por la emergencia sanitaria, no va a ayudar bastante a que el producto llegue sin ningún problema. Es más, el producto, bueno, obviamente estamos hablando de otro país, pero el producto se encuentra en este momento en la ciudad de Massachusetts, Boston, que vamos a hacer unas pruebas. Y entró a los Estados Unidos sin ningún problema. Particularmente me están consultando con interno de referente también a si el producto o la solución contempla alguna norma ISO, que justamente las ISO que justamente que ven justo el tema de la elaboración de los productos y todo ello, ¿no? Si hay alguna, si pueden dar alguna respuesta al respecto, ¿no? Si está contemplado bajo los estándares, normas de calidad correspondientes. Sé que hay estudios que ustedes han desarrollado y que lógicamente el producto y la solución tiene todo lo correspondiente, pero le agradecería que pudiesen indicar o en tal caso ver si tiene alguna, en este caso, una normatividad respecto de normas ISO. Sí. Alexandra, me parece que podrías apoyarnos con esta respuesta. El producto y la planta como tal siguen las normas ISO requeridas y tiene certificaciones de BPM. Nosotros recibimos auditorías
mensuales para tanto la producción de los productos como la calidad que nosotros ofrecemos, no solamente del RSE, sino de todos los productos que se producen en la planta. Si necesitan todas las certificaciones, tenemos todas las certificaciones. Si las quieren ver, se los podemos enviar. Muchas gracias, doctora Alexandra Rueda, por su respuesta. Bueno, si no hay más consultas que quieran hacer los señores presentes, a nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinao, de la Junta Directiva y del enemigo propio, agradecemos al señor Edgar Pava Monsalve, a la doctora Alexandra Rueda Esteban y a la licenciada Derly Aldana Ahumada por el webinar RSE 19, la nanotecnología contra el SARS-CoV-2. De igual forma, a los colegas y al público en general presente por su gentil asistencia. Antes de clausurar el webinar de esta noche, los invito cordialmente a nuestro próximo webinar de la campaña de solidaridad COVID-19, de nuestro capítulo denominado Aplicación de la ISO 45001-2018 en seguridad y salud en el trabajo, que estará a cargo de los ingenieros Jonathan Espinosa Rubina y del ingeniero Julio Rojas Paredes, a desarrollarse el próximo viernes 21 de mayo a las 7 de la noche. Cualquier consulta la pueden realizar al correo de nuestro capítulo industriales@ciplima.org.pe. Muchas gracias por su gentil asistencia. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos por la participación. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Derly. Doctora. Gracias, Alexandra. Muchas gracias, señora Edgar. No, muchas gracias, ingeniero Henry. Muy amable. Y bueno, hasta la próxima. Muy amable. Que estén bien.